Hablando de la disonancia cognitiva y de todos los síntomas que puede producir, aparte de la culpa, porque aunque se construye un argumento para que esa contradicción entre lo que creo, lo que hago y lo que pienso no me genere malestar, al final de cuentas, allá como en la pantalla alterna del cerebro se sabe uno que se está diciendo una justificación, pero que realmente uno no se está moviendo con lo que se sentiría más cómodo, porque si no, pues no tendría que inventarse uno una justificación para fumar, para consumir alcohol, para mentir, para ser infiel, para hacer daño, para eh, no hacer el trabajo que corresponde. Bueno, en algún sentido es como ir en contra de lo que uno podría decir que son los códigos de valores y de principios que uno tiene. Pero aparte de culpa y de malestar, también a veces es una de las situaciones que facilita que se produzca ansiedad. Es muy frecuente que como que el cerebro siente que efectivamente hay esta incoherencia y por eso empieza a prender las alarmas y se puede traducir en algunas personas en los síntomas ansiosos de sensación de peligro, los síntomas fisiológicos, sudoración, taquicardia, dificultad para respirar, porque pues no están pudiendo ir en coherencia con la persona que realmente quisieran ser. Entonces yo cuando veo en mi consulta personas con ansiedad, pues siempre busco qué incoherencia están viviendo. Una muy frecuente, estar en un trabajo que no les gusta, por ejemplo, y es, pero es que me toca, pero es que tengo deudas, pero es que tengo que seguir aquí, y entonces siguen en algo que sienten que deben hacerlo, pero no quieren estar, no se sienten cómodos y cada día se hace más complicado seguir. Luego entonces empieza esa disonancia, es no, pues la justificación es yo sigo porque tengo que pagar las cuentas. Seguir en una relación en la que no se está bien, pero sigo porque no le quiero hacer daño al otro, o porque los hijos, o porque no es el momento, o porque la economía, bueno, me encuentro una razón para no enfrentar probablemente lo difícil y los cambios que esto pueda traer. Y entonces ahí ese es uno de los nichos que facilita el tema de la ansiedad. ¿Qué se puede hacer entonces con esto de la disonancia cognitiva? Bueno, lo primero pues es modificar la conducta para que uno pueda actuar acorde a los valores, a la creencia, a lo que yo siento que es lo correcto. Y obviamente ahí empieza gradualmente a ir bajando la sensación de malestar. En otras ocasiones pues es lo contrario, es cambiar ese sistema de valores, porque tampoco eso es una cosa estática, o sea, puede que lo que me aplicó como valor o como idea en una etapa de la vida, en un trabajo, en una relación, en un momento, hoy no aplique y yo sigo como queriendo aplicar lo que ya hoy no es tan pertinente, entonces puedo también revisar eso. Y pues claro, también estaría lo menos funcional pues que seguir con la excusa de pues me tocó o es lo único, o solo se vive una vez o de algo hay que morirse, bueno, todas esas justificaciones y construcciones que hacemos como para justificarnos, pero que ya sabemos que al final no nos van a funcionar. Entonces, pues tengamos mucho cuidado con todo este tema de las disonancias cognitivas. Espero que te guste mucho la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Suscríbete a mi canal, comparte y que tengas un lindo día en armonía.